El asunto de la seguridad. Está escrito en el Sagrado Zohar. Rabbi Elazar abrió y dijo: feliz es el hombre cuya fuerza está en ti. Feliz es el hombre que se fortalece en el Creador y pone su confianza en él. Podemos interpretar el asunto de la seguridad como lo hicieron Hanania, Mishael y Azaria, quienes confiaron y dijeron: si es así, nuestro Dios. Es decir, confiaron en que el Creador los liberaría del horno, pero él dice que no es así. Más bien, ven y ve que si no los libera y el Creador no se unifica sobre ellos, su nombre no será santificado ante los ojos de todos. Pero después de que supieron que no hablaron adecuadamente, reiteraron: pero aunque no lo haga, que se te dé a conocer, oh rey. Es decir, dijeron que tanto si salva o no salva, tú debes saber que no nos arrodillaremos ante la imagen de idolatría. Sin embargo, uno no debe confiar y decir: el Creador nos salvará, o el Creador hará esto y aquello por mí. Más bien, uno debe poner su confianza en el Creador, que lo ayudará adecuadamente cuando se esfuerce con las mitzvot de la Torá y trate de ir por el camino de la verdad, ya que cuando uno llega para purificarse es ayudado. En esto debe confiar en que el Creador lo ayudará. Debe confiar en Él y no debe poner su confianza en nadie más que en Él. Sobre esto está escrito: cuya fuerza está en ti. Vías en sus corazones. Significa que uno debe establecer su corazón correctamente para que ningún pensamiento foráneo pueda entrar en él. Más bien, esa vía que está construida para pasar a través de ella a cada lugar que se necesita, tanto a la derecha como a la izquierda. Y así será su corazón, es decir, que si el Creador le hace el bien o lo contrario, su corazón estará listo y corregido para no cuestionar nunca al Creador bajo ninguna circunstancia. Otra cosa, feliz es el hombre cuya fuerza está en ti. Es como dices: el Creador le dará fuerza a su pueblo, que significa Torah. Su fuerza está en ti. Significa que uno debe ocuparse en la Torah por el bien del Creador, o sea, por la Shejina, a quien se llama nombre, porque todo aquel que se dedique a la Torah y no se esfuerce en Lishma, hubiera sido mejor para él no haber sido creado. Vías en sus corazones es como si dijera: levanta una canción para aquel que cabalga por las praderas, cuyo nombre es el Creador, lo que significa enaltecer a aquel que cabalga por las praderas. Además, vías en sus corazones significa que esa Torah que se practica sea con el objetivo de ensalzar al Creador y hacerlo respetado e importante en el mundo, que significa dirigir en su corazón para que su trabajo en la Torah traiga la abundancia del conocimiento para él y para el mundo entero. Así, el nombre del Creador crecerá en el mundo, como está escrito, y toda la tierra estará llena del conocimiento del Creador. Entonces las palabras: el Creador será rey sobre toda la tierra, se harán realidad. Según lo anterior, es difícil entender el asunto referente a la seguridad que el Sagrado Zohar interpreta para nosotros cuando dice: sin embargo, uno no debe confiar y decir que el Creador nos salvará, o el Creador hará esto y aquello por mí, ya que vemos que cuando alguien le pide a su amigo que le haga un favor, si esta persona es su amiga y sabe que tiene un buen corazón, entonces confía en que hará lo que le pide.
Pero ¿cómo puede decir que confía en Él aun si no hace lo que le pide? Así como está escrito, uno no debe confiar y decir el Creador nos salvará. También es difícil entender cuando dice, no debe poner su confianza en nadie más que en Él. Está escrito al respecto, cuya fuerza está en ti. Tenemos que entender esto, ya que, por un lado, dice que no debería decir que el Creador lo salvará, lo que significa que debe haber confianza, incluso cuando no lo salve, como con Hanania. En este caso, ¿cómo podemos hablar de la duda de que no confíe en nadie más? Lo que significa que otro ciertamente lo ayudará y lo salvará. Es decir, es como si hubiera alguien que pueda salvarlo con certeza y sin ninguna duda. Y es por eso que hay una prohibición con confiar en alguien que no sea el Creador, aunque no sabe si lo salvará. ¿Cómo puede decirse que hay alguien que puede salvarlo? Aquí se trae el ejemplo de Hananiah, Mishael y Azarías. Y se pregunta, ¿cómo se puede decir que no deben confiar en otro, como si hubiera alguien en el mundo que pueda salvarlos del horno? ¿Se puede decir esto? Para entender las palabras del Sagrado Zohar, primero necesitamos recordar el propósito de la creación, lo que significa que hay una meta por parte del Creador, lo que el Creador desea de la creación. Y también hay un propósito por parte de las criaturas, es decir, el propósito que las criaturas deben lograr, que podemos decir que vinieron con un propósito. Esto es la razón por la cual fueron creados. Se sabe que el propósito del Creador es el de beneficiar a sus creaciones. Es por eso que creó las criaturas para otorgarles el bien y el placer. Y como quería que el beneficio que Él les da sea completo, hizo una corrección, en la cual antes de que las criaturas puedan recibir con el fin de otorgar, no puedan recibir ninguna abundancia llamada el bien y el placer. Esto es así porque la naturaleza de la rama es la de parecerse a su raíz. Y debido a que la raíz de las criaturas es otorgar a las criaturas, por eso, cuando las criaturas se ocupen en recibir, sentirán incomodidad. Por lo tanto, se realizó la corrección llamada Simsum y Masaj, que solo por medio de que las criaturas reciban con el fin de otorgar, pueden disfrutar del bien y el placer que había en el pensamiento de la creación. Y el propósito de las criaturas es que deben llegar a la Devekut, adhesión, llamada equivalencia de forma. Es decir, así como el Creador desea beneficiar a sus criaturas, también las criaturas deben llegar a un estado donde todo su deseo sea de beneficiar al Creador. Por esta razón, aquellos que quieren entrar en el camino de la verdad, para llegar a la Devekut, deben acostumbrarse a que cada pensamiento, palabra y acción de ellos sean con la intención que por medio de las mitzvot que hacen y la Torah en la que se ocupan, se genere contento al Creador por este trabajo. Tienen prohibido hacer cuentas de lo que pueden recibir del Creador a cambio de querer darle contento. Es decir, que no surjan en sus pensamientos, ¿qué me dará el Creador? Para poder sacar de la autoridad del Creador, para pasarlo a su propia autoridad.
Esto les causaría ser dos autoridades, es decir, la autoridad del Creador y la autoridad de las criaturas, que es lo opuesto a la Debekut, porque Debekut significa unificación, que de dos cosas surge una, cuando se unen entre sí. Por el contrario, dos autoridades implican separación. Y cuando piensan en ellos mismos, o sea, recibir algo del Creador dentro de su propia autoridad, esta recepción nos hace estar separados más de lo que estaban hasta ahora. Con esto entendemos las palabras del Sagrado Zohar acerca del versículo. La beneficencia de las naciones es un pecado, ya que todo el bien que hacen, lo hacen para sí mismos. Entonces surge la pregunta, ¿por qué cuando se dedican a la beneficencia, es decir, cuando se ocupan en cosas de otorgar, que hacen beneficencia, por qué no es suficiente que digamos que no son recompensados? Porque su intención no es para el acto de beneficencia, sino que su intención es la recompensa que recibirán a cambio, llamada para ellos mismos. Esto significa que se dedican a la beneficencia no con la intención de hacerle bien a otro, sino que su intención es por medio de una recompensa. No importa si es dinero u honor, etc. Lo principal es que reciban una recompensa para su deseo de recibir. Sin embargo, debemos entender lo que esto significa. Que decir pecado implica que hubiera sido mejor si no hubiesen hecho la beneficencia. ¿Acaso se puede decir esto? Después de todo, no es una transgresión hacer beneficencia, así que ¿por qué esto se llama pecado? De acuerdo con lo que explicamos acerca de las personas que desean caminar por el camino de la verdad, lo que significa ser recompensados con Debekut, con el Creador, que desean la equivalencia de forma, resulta que cuando están en un estado de siéntate y no hagas nada, no exigen nada para sus vasijas de recepción. Por lo tanto, no están haciendo ninguna acción para alejarse del Creador. Pero, cuando realizan un acto de beneficencia, le piden al Creador que les dé alguna recompensa dentro de sus recipientes de recepción. Por lo tanto, están demandando de algo que los separará del Creador. Es por eso que la beneficencia se considera un pecado, pero esto no se refiere a la Torah y a las mitzvot, porque en cuanto a la Torah y mitzvot, nuestros sabios dijeron, uno siempre debe observar la Torah en lo lishma, porque desde lo lishma llegamos al lishma. Sin embargo, de acuerdo con la regla de que no se puede hacer ningún acto sin placer, entonces, ¿cómo se puede trabajar con el fin de otorgar y no recibir ninguna recompensa, sino más bien anularse ante él y anular a la propia autoridad, para que solo quede la autoridad del único, es decir, la autoridad del Creador? Y si es así, ¿cuáles son los combustibles que les darán la fuerza para que puedan trabajar con el fin de otorgar? El combustible que dará fuerza para trabajar debe ser de que el hombre sirve al rey. Y de acuerdo con la importancia del rey, ya que el Creador ha puesto un poder en la naturaleza, que obtenemos un gran placer de servir a una persona importante. Por lo tanto, el hombre siente placer de acuerdo con la importancia del rey. Es decir, si uno siente que está sirviendo a un gran rey, en esa medida crece su placer.
Por lo tanto, cuanto más importante es el rey, recibe mayor deleite y placer de su trabajo. Este placer que recibe de servir al rey es que cuanto más grande es el rey, más quiere anularse ante él. De esto se deduce que todo el deleite y placer que recibe no entra bajo la autoridad del hombre, sino que, de acuerdo con la grandeza e importancia del rey, en esa misma medida quiere anularse ante el rey. Y aquí hay una sola autoridad, llamada autoridad única. Pero cuando quiere recibir alguna recompensa del rey por su trabajo, entonces tiene dos autoridades separadas una de la otra. De esto resulta que en un lugar de que el hombre llegue a la devekut con el Creador, llega a la separación del Creador, que es realmente el camino contrario al objetivo al cual las criaturas deben llegar. Entonces resulta que la razón que le da fuerza para trabajar es solo porque puede otorgarle al rey. Pero antes de que uno haya alcanzado la sensación de la grandeza del Creador, libra guerras con el cuerpo porque no está de acuerdo en trabajar sin recompensa y no puede trabajar solo debido al gran placer de servir al rey, porque es algo que no tiene, ya que le falta la sensación de la grandeza del rey. Para ser más precisos, es porque le falta fe, es decir, creer que hay un rey en el mundo. Es como nuestros sabios dijeron, conoce lo que está por encima tuyo. El ojo ve y el oído oye, y todas tus acciones se escriben en el libro. Y cuando tiene fe en que hay un supervisor en el mundo, comienzan los cálculos de cuánta es su grandeza e importancia. Y cuando tiene fe en que hay un supervisor en el mundo, esta fe le trae la sensación de importancia, aun cuando no calcula cuánta es la grandeza del Creador. Aún así, ya tiene fuerza de trabajar para servir al Creador. Sin embargo, dado que le falta fe y solo tiene fe parcial, y entonces cuando quiere trabajar con el fin de otorgar, el cuerpo viene de inmediato y grita en voz alta, ¿estás loco? ¿Quieres trabajar sin recompensa? Y lo que dices acerca de que quieres servir al rey, que esto en sí es una gran recompensa. Esto se refiere a quien siente al rey, que el rey lo observa en cada movimiento que hace. Ese es quien puede decir que está trabajando porque es un gran privilegio servir al rey, pero no tú. Esto provoca la guerra contra el instinto. A veces se sobrepone al cuerpo y en otras ocasiones el cuerpo se sobrepone a él. Porque él argumenta al cuerpo, el hecho que no sienta la grandeza del rey es tu culpa. Porque quieres recibir todo en tu propia autoridad, llamado recibir con el fin de recibir. Pero hay una restricción y ocultamiento en este discernimiento. Entonces no se puede ver nada verdadero. Por lo tanto, déjame salir de tu deseo y empecemos a trabajar con el fin de otorgar, y de seguro verás la importancia y la grandeza del rey. Entonces tú mismo estarás de acuerdo conmigo que conviene servir al rey y que nada en el mundo es más importante que esto. Por esta razón, cuando una persona quiere trabajar solo con el fin de otorgar,
y no recibir nada, y todos sus cálculos tienen el fin de brindar satisfacción al Creador a través de su trabajo, ya que quiere satisfacerlo y no se fija en sí mismo, ¿cómo se puede saber si está realmente en este camino? Quizás se está engañando a sí mismo y su intención es solo con el fin de recibir. Es decir, está otorgando con el fin de recibir y no va por el camino de la verdad, que significa que toda su pasión y anhelo es ser otorgante con el fin de otorgar. En eso el hombre puede criticarse a sí mismo, es decir, a su intención. Cuando le reza al Creador para que lo ayude con la guerra contra el instinto, para que su inclinación no venga a él y desee controlarlo, las quejas que tiene contra su trabajo, para que el Creador le dé el deseo de querer trabajar para él con todo su corazón y con toda su alma. Y ciertamente no hay plegaria sin la seguridad de que el Creador escucha la plegaria. Porque si no tiene la seguridad en que el Creador escuchará su plegaria, no puede orar si no está seguro de que hay quien escucha su plegaria. Así surge la pregunta: si ve que su plegaria no es escuchada, es decir, que no le contestan a su plegaria tal como él entiende que se le debe dar, de acuerdo a lo que exige, porque el Creador es misericordioso y compasivo. Y si él escucha, ciertamente le daría lo que el hombre exige. Entonces, de acuerdo con esto, ¿por qué su plegaria no fue respondida? ¿Acaso el Creador no escucha la plegaria? ¿Es posible decir esto? Sin embargo, uno debe creer que el Creador escucha la plegaria, como decimos en la plegaria 18, porque escuchas la plegaria de cada boca de tu pueblo Israel con misericordia. Sin embargo, debemos creer lo que está escrito, que mis pensamientos no son sus pensamientos. Es decir, el Creador sabe lo que es bueno para el hombre, es decir, para su integridad, y lo que puede obstruir su integridad. Por lo tanto, debemos decir que el Creador siempre escucha y responde de acuerdo con el beneficio del hombre. Y esto es lo que le da. Por lo tanto, debemos creer que los estados que el hombre siente son los que el Creador quiere que sienta, porque es a favor del hombre. De esto se deduce lo principal de la seguridad. Es que el hombre debe confiar en el Creador, que ciertamente el Creador escucha su plegaria. Y la responde, pero no de acuerdo con lo que el hombre entiende, sino de acuerdo a lo que el Creador entiende, que conviene darle. Por lo tanto, la seguridad es principalmente confiar en que el Creador ayuda a todos. Como está escrito, su misericordia está sobre todas sus obras. Por lo tanto, la seguridad no debe ser que el Creador lo ayude de acuerdo con el intelecto del hombre, sino de acuerdo al parecer de los ojos del Creador. Hay personas que piensan que la seguridad depende precisamente de lo que una persona entiende, que le falta, que en la medida de la seguridad debe ser con respecto a eso. Y si él no cree que el Creador debe ayudarlo de acuerdo a la medida de comprensión del hombre, no se considera que cree y confía en el Creador.
Más bien debe tener seguridad precisamente como el hombre quiere. Esto podemos entender las palabras del Sagrado Zohar cuando preguntamos acerca de su dicho. Sin embargo, uno no debe confiar y decir, el Creador nos salvará, o el Creador hará esto y aquello por mí. Más bien, uno debe poner su confianza en el Creador que lo ayudará adecuadamente. Al respecto, trae la evidencia de Hananía, Mishael y Azaría, que dijeron, si salva o no salva. Y el Sagrado Zohar dice allí, porque el hombre viene a purificarse, lo ayudan. Y en esto confiará en el Creador, que lo ayudará y confiará en Él, que no deposite su confianza en otro que no sea Él. Está escrito al respecto, cuya fuerza está en ti. Le preguntamos, ¿qué significa que no deposite su confianza en otro? ¿Acaso hay alguien más que pueda ayudarlo? Por lo cual hay una orden de no confiar en otro. Él habla de la seguridad en relación con Hananía. ¿Y quién podría haberlo salvado del horno del fuego, por lo que se tuvo que dar la prohibición de confiar en otro? El asunto es como fue mencionado, que dado que el hombre desea ir por el camino de la verdad, o sea, que todas sus acciones sean para el Creador, llamado con el fin de otorgar y no en beneficio propio, debe creer que el Creador sabe qué darle y qué no darle. Porque para que el hombre no se engañe a sí mismo y vea cada vez si está yendo por el camino de otorgar satisfacción al Creador, para eso necesita verse a sí mismo, en cualquier estado en que se encuentre, que él debe estar satisfecho. Y él debe confiar en el Creador, que seguramente es la voluntad del Creador. Así que no le importa en qué estado me encuentro. Más bien, debo esforzarme y orar por lo que el hombre entiende y confiar en el Creador, que el Creador ayudará en beneficio del hombre. Pero el Creador sabe lo que es para el beneficio del hombre y no el hombre. Aquí uno puede evaluar su trabajo en la Torá y las mitzvot. Si la intención es que quiere otorgar al Creador y no para su propio beneficio, o sea que su objetivo no es otorgar con el fin de recibir. Por esta razón, cuando uno establece el orden de su trabajo y le pide al Creador, ciertamente debe confiar en el Creador para que reciba su plegaria. En este momento debe confiar en el Creador, es decir, que la medida de confianza se refiere a la opinión del Creador y no que confiará en otro. ¿Y quién es ese otro? En el mismo hombre. Es decir, la medida de confianza en que el Creador lo ayudará debe ser como el Creador entiende y no como el hombre entiende. El hombre es llamado el otro, como dijeron nuestros sabios. Aprendemos que cualquiera que combine el trabajo para el Creador con otra cosa es arrancado del mundo, como se dice, solo para el Creador. Eso significa que debe ser solo para el Creador, sin placer para uno mismo, llamado recepción. Lo que significa que incluso cuando dirige la mitzvah para el Creador, pero quiere un poco para sí mismo, también será arrancado del mundo. ¿Qué significa ser arrancado del mundo? ¿Acaso aquellos que no son recompensados con poder dirigir todas sus acciones son arrancados del mundo? Tenemos que entender
¿a qué mundo se llaman? ¿A qué mundo se refieren? Según lo que aprendemos, se refieren al mundo eterno, llamado el mundo del Creador. Esto significa que el nombre del Creador, que se llama el bueno para hacer el bien, es evidente allí. Allí su pensamiento se revela hacer el bien a sus creaciones. Este es el propósito para el cual ha creado el mundo, y de este mundo es arrancado. Es decir, no puede ser recompensado con la revelación del deleite y el placer debido a la corrección de la restricción, tzimtzum, que era para que el hombre sea recompensado con devekut, con adhesión llamada equivalencia de forma. Por esta razón, cuando uno quiere recibir también un poco para sí mismo, en esa medida se aleja de la devekut con el Creador y de por sí puede ser recompensado con el deleite y el placer que se encuentran en el propósito de la creación. Por lo tanto, es arrancado de ese mundo. De todo lo anterior se deduce que si uno quiere saber si no se está engañando a sí mismo y quiere servir al Creador con la única intención de otorgar satisfacción al Creador, el Sagrado Zohar dice que cuando pide al Creador para que lo ayude, ciertamente debe tener confianza en que el Creador lo ayudará. De lo contrario, si no tiene confianza, ¿cómo va a poder pedir? Si no confía en que el Creador lo ayudará, no tiene lugar para la plegaria, porque uno no puede orar y pedir un favor a alguien a menos que sepa que esa persona puede hacerle ese favor. Por lo tanto, ciertamente debe estar seguro mientras está pidiendo al Creador de que ciertamente lo ayudará. Y si uno ve que el Creador no lo ha ayudado como él entiende, duda del Creador, que Dios le libre, y piensa que él no escucha la plegaria. Es por eso que el Sagrado Zohar dice que debe pedir y confiar en el Creador, que ciertamente lo ayudará como el Creador entiende, ya que esa persona desea dedicarse específicamente en asuntos que son solo por el beneficio del Creador y no por su propio beneficio. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay en la forma en que trabaja para otorgar al Creador? Es decir, debe creer que si el Creador entiende que será en beneficio del hombre, si trabaja en cualquier estado en el que se encuentre, y no importa lo que uno piense que traerá al Creador más placer, y si lo ayuda de acuerdo con la comprensión del hombre, que de esto el Creador tendrá más deleite. Más bien, debe confiar en el Creador, que lo ayudará de acuerdo con su entendimiento. Esto es lo que el Sagrado Zohar llama: uno debe poner la confianza en el Creador para que lo ayude como es debido. Esto significa que lo que el Creador entiende, que la persona debe estar solo en ese estado y en el estado en el que se encuentra, debe pedirle al Creador que lo ayude. Es decir, que en el estado en que se encuentra y entiende que esto es lo que necesita y lo que entiende es lo que pedirá, pero el Creador hará lo que se considere apropiado ante sus ojos. ¿Cuándo se puede decir que está de acuerdo con la voluntad del Creador y no insiste en decir que quiere que el Creador lo ayude de acuerdo con su deseo? Esto sucede precisamente cuando el hombre pide que lo entiende, pide lo que entiende y pide para que el Creador lo ayude
como Él lo entiende, pero anula su voluntad ante la voluntad del Creador. Entonces se puede decir que ha depositado su confianza en el Creador para ayudarlo como debe ser, lo que significa que el Creador entiende y no como el hombre entiende. A esto se llama anula tu voluntad ante su voluntad, como dijeron nuestros sabios en Avot. Pero si no tiene ningún deseo de alcanzar alguna meta cuando reza al Creador que le ayude a alcanzarla, claramente no se puede decir que anulará su voluntad ante la voluntad del Creador y dirá, quiero lo que quiero y lo que entiendo que necesito, pero me harás lo que tú creas conveniente. Entonces se puede decir que está anulando su voluntad ante la voluntad del Creador. Pero ¿por qué uno necesita anular su deseo? ¿Y qué pasa si no tiene ningún deseo para anular? Es como si no fuera íntegro, sino al contrario. La mente lo obliga a pensar, y si uno está de acuerdo con la voluntad del Creador, es ciertamente mejor que si tiene un deseo diferente al del Creador y debe anularlo, como si tuviera algo malo y debe anular lo malo. ¿No sería mejor si no tuviera nada malo? El asunto es que se sabe que para que el Kli, la vasija espiritual, sea apto para recibir la abundancia de deleite y placer, debe cumplir dos condiciones. Uno, tener aviut, espesor, que es el deseo de recibir deleite y placer. Y dos, tener un masaj, una pantalla, no para recibir de acuerdo con su anhelo y su deseo por recibir el deleite y placer, sino de acuerdo con el deleite que recibirá el Creador. Esto se llama recibir para otorgar contento a su Creador. Sin embargo, si no tiene vasijas de recepción, es decir, si no tiene el anhelo de recibir deleite y placer, no es apto para recibir la abundancia desde arriba, porque no hay llenado sin carencia. Por esta razón, uno debe tratar de generarse una carencia, anhelar que el Creador lo acerque y le dé la abundancia que el Creador puede dar y que él desea recibir. Al mismo tiempo, anula su deseo y confía en el Creador para que lo ayude y le dé lo que el Creador entiende que es beneficioso para él. Por lo tanto, en ese momento no tiene ninguna queja de que el Creador no lo ayudó de acuerdo con la comprensión del hombre. Esto se considera como anular su deseo y decir, yo hago mi parte, es decir, lo que entiendo que es a mi favor. Yo entiendo y creo que el Creador probablemente conoce mejor mi situación y estoy de acuerdo en ir y ocuparme de la Torah y las mitzvot como si el Creador ya me hubiera ayudado, de la forma como yo entiendo que debe responder a mi plegaria. Y aunque veo que no me dio ninguna respuesta a mi pedido, sigo creyendo que el Creador ha escuchado mi plegaria y me ha respondido de acuerdo con lo que es bueno para mí. Por esta razón, siempre debo rezar para que el Creador me ayude de acuerdo con mi entendimiento y que el Creador me ayudará de acuerdo con lo que Él entiende que es bueno para mí. Esto plantea una pregunta. Puesto que el Creador ayuda de acuerdo a su entendimiento, de todos modos, ¿para qué es la plegaria del hombre? El Creador no contesta la plegaria que una persona pide como entiende que debe hacer. Por lo tanto, ¿cómo ayuda la plegaria del hombre? ¿Cuál es su beneficio?
de nuestra petición por lo que entendemos que necesitamos, mientras que Él responde según lo que Él entiende. Debemos saber que el asunto de la plegaria, cuando oramos por lo que necesitamos, y ciertamente sabemos lo que necesitamos, y queremos que el Creador responda a nuestra plegaria tal como la entendemos, que si concede nuestros deseos, seremos personas felices, porque nos ha dado todo lo que necesitábamos. Y debemos saber que hay una regla. No hay luz sin Kli. Es decir, no puede haber satisfacción sin carencia. De acuerdo a esto, se deduce que incluso si una persona sabe qué es lo que necesita, todavía no se considera una carencia que está destinada a ser llenada, ya que lo que el hombre piensa que necesita no significa que tenga una carencia. Una carencia significa que él es realmente deficiente de algo. Una carencia no es algo que no tenemos, ya que hay muchas cosas que no tenemos, pero no se consideran como una carencia que se puede satisfacer. Un ejemplo. Por ejemplo, si hay un ciudadano en un determinado país y hay elecciones para la presidencia de ese país y alguien fue elegido como presidente, mientras que el ciudadano continuo, siendo una persona común y corriente, no le duele no haberse convertido en presidente, pero hay otra persona en el país, mientras que la persona común y corriente no le duele no haberse convertido en presidente, pero hay otra persona en el país que pensó que se convertiría en presidente, hizo grandes esfuerzos entre amigos y gente famosa para que lo ayuden a convertirse en presidente, pero al final otra persona se convirtió en presidente y solo se quedó con su deseo. Ciertamente hay una diferencia entre esas dos personas. Aunque tienen la misma ausencia, esto es, que no son presidentes, sin embargo, hay una gran diferencia entre el que invirtió esfuerzos para convertirse en presidente y quedó insatisfecho, y el otro, que a pesar de no convertirse en presidente, no sufre de no convertirse en presidente. Es decir, incluso si quisieran hacerlo presidente, no tiene vasijas, kelim para ello, lo que significa conocimiento de cómo manejar la presidencia. Más bien, el kli para el llenado es el deseo por esto. Y un deseo significa que está atormentado por lo que quiere. E incluso si tiene un deseo de algo y piensa que esto ya se considera como deseo, todavía no es una verdadera carencia hacer que este deseo sea apto para la recepción del llenado. La razón es que una carencia significa sufrir por lo que uno no tiene, y llenado significa placer por haber obtenido lo que desea. De ello se deduce que según su sufrimiento por la carencia, también así es su deleite por el llenado. Ahora podemos comprender el significado de la plegaria que pedimos para que el Creador nos ayude tal como comprendemos y creer en lo que está escrito, porque tú escuchas la plegaria de cada boca. Y al mismo tiempo, confiar en que el Creador escucha la plegaria de cada boca. Sin embargo, no debemos confiar en que el Creador debe ayudarnos de acuerdo con nuestro entendimiento, sino confiar en que el Creador nos ayudará de acuerdo con su entendimiento. Le preguntamos, entonces, ¿por qué es mi plegaria
¿para qué es mi plegaria si el Creador hará lo que Él entiende? Sin embargo, la plegaria aumenta el deseo de llenar, porque cuando más pide, más crece la carencia en el hombre. Es decir, comienza a sentir la carencia por lo que reza. Cuando comienza a pedir el llenado por su carencia, todavía no tenía la sensación, cuando comenzó a pedir, todavía no tenía la sensación de que realmente necesitaba lo que pedía. Simplemente vio que otros estaban pidiendo un cierto llenado y escuchó de los amigos que debía pedir al Creador algún llenado. Por lo que él también comenzó a pedir al Creador para que le dé lo que él quiere. Sin embargo, realmente no sentía que necesitaba lo que le pedía. Todavía no se asentaba en su corazón. Y, debido a las muchas plegarias que hace, comienza a examinar si realmente necesita lo que está pidiendo o es solo un accesorio. Lo que significa que está pidiendo lujos. En otras palabras, hace lo que se debe hacer por el judaísmo, eso sí hace, pero quiere lujos, es decir, tener una vida espiritual mejor y no ser una persona ordinaria como todos los demás que están sirviendo al Creador. Esta examinación de las plegarias que pide le hace darse cuenta de que realmente necesitaba la ayuda del Creador para poder observar algo, aunque sea un poco en la espiritualidad, ya que las plegarias que pide cada vez le hacen notar que está empezando a examinarse a sí mismo. ¿Por qué está pidiendo estas plegarias que nuestros sabios han establecido para nosotros? ¿Realmente necesito lo que dijeron que debo pedir o se necesita otra cosa? Es decir, cosas que mi cuerpo entiende que necesita pedir. Resulta que a medida que sus plegarias se multiplican, comienza a adquirir una necesidad real, hasta sentir tormento por lo que le falta. Esto le da un verdadero deseo de que el Creador lo acerque. Y esto se considera que el Creador lo está ayudando, como está escrito en el Sagrado Zohar. Más bien, uno debe poner la confianza en el Creador que lo ayudará, como es debido. Lo que significa que la confianza debe ser que el Creador le ayudará con las plegarias como el Creador entiende que debe ser respondido. Ahora aclararemos el resto de las palabras del Sagrado Zohar. Otra cosa. Feliz es el hombre cuya fuerza está en ti. Es como dice, el Creador dará fortaleza a su pueblo, es decir, Torah. Su fuerza está en ti. Significa que uno debe dedicarse a la Torah por el bien del Creador, que significa la Shejinah, la divinidad, a quien se llama nombre, Shem. Y debemos entender lo que dice allí en el Sulam. Por el bien del Creador, que significa la Shejinah, a quien se llama nombre. Se sabe que toda nuestra intención debe ser otorgar satisfacción al Creador. Por lo tanto, ¿qué significa acerca de lo que dice el Sagrado Zohar? Que uno debe dedicarse a la Torah por el bien del Creador, que significa la Shejinah, llamada nombre. Esto implica que debemos dirigir toda ocupación en la Torah y mitzvot para la Shejinah. Necesitamos entender el significado de para la Shejinah. Y también encontramos en varios lugares del Sagrado Zohar que debemos dirigir el trabajo en la Torah y las mitzvot para levantar la Shejinah del polvo.
Por lo tanto, necesitamos entender el cambio entre los nombres del Creador y su Shejinah. En artículos anteriores presentamos lo que Bala Sulam explicó acerca de las palabras del Sagrado Zohar, donde está escrito: Él es el Shochen, el morador, y ella es la Shejinah. Por lo tanto, lo que significa que el lugar donde se revela el Shochen se llama Shejinah. Por lo tanto, no son dos cosas, sino una. Es decir, tenemos luz y Kli. En otras palabras, alcanzamos al Creador solo a través de los Kelim, las vasijas que lo alcanzan. Por lo tanto, cuando hablamos del Creador, hablamos solamente del Creador que se nos revela a través de los Kelim. Pero no hablamos en absoluto de la luz sin el Kli. Llamamos al pensamiento de la creación el hacer el bien a sus creaciones, con el nombre de En Sof, infinito, que significa benefactor. Es decir, el benefactor otorga a las criaturas. El Kli en el que aparece la abundancia se llama Malchut, que se llama Shejinah, en el que el deleite y placer se revelan. Por lo tanto, se deduce que el Creador desea otorgar deleite y placer a los creados, pero los inferiores no tienen kelim para recibirlo, debido a la oposición de la forma entre los receptores y el dador. Por lo tanto, el deleite y el placer no se revelan. En ese momento hay una inclinación al mal en el mundo, porque describe la espiritualidad. Es decir, el otorgamiento describe la espiritualidad y el otorgamiento como algo malo, y solo lo que puede percibir con el fin de recibir como bueno. Por esta razón, los inferiores no tienen un lugar donde puedan trabajar para otorgar, ya que uno no se daña a sí mismo. Por lo tanto, una persona no puede tener la motivación para trabajar con el fin de otorgar, ya que la abundancia superior, que es el deleite y el placer, no se pueden revelar a los inferiores. De esto se deduce que el nombre del Creador, el nombre general, bueno que hace el bien, está escondido y oculto de los inferiores. Este nombre se llama Shejinah, que es el nombre del Creador con respecto al bueno y benevolente. Y este nombre está en el exilio, es decir, donde uno comienza a trabajar un poco para otorgar. Uno se siente rápidamente exiliado en ese trabajo, que quiere escapar de tales estados. Es así porque mientras uno esté inmerso en el amor propio, no tiene idea sobre el trabajo de otorgamiento. Y cuando comienza a sentir que está caminando en la línea de otorgar y no recibir nada, se vuelve oscuro para él y quiere escapar de ese estado como uno que quiere escapar del exilio que se le dio. Esto es similar a un hombre que pecó contra el gobierno y fue sentenciado al exilio. Siempre piensa en cómo escapar de allí. Del mismo modo, cuando uno siente que su receptor no recibirá nada de ese trabajo, no tiene ningún deseo de trabajar y quiere escapar de la campaña por completo. Es por eso que en ese momento se considera que el nombre del Creador, que es la Shejinah, se considera que está en el exilio. Es decir, que la persona siente el sabor del exilio en este trabajo. Por esta razón, nosotros pedimos al Creador y nos dedicamos a la Torah y las Mitzvot para levantar la Shejinah del polvo, lo que significa que este lugar de la Shejinah, donde el nombre del Creador, que significa el bueno y benevolente,
se revelará en las vasijas de otorgamiento. Pero la persona siente el sabor del polvo en este trabajo. Y esto también es el significado de la Shejinah en el exilio, cuando uno sabe en ella el sabor del exilio y quiere escapar de este trabajo, es decir, del trabajo sagrado, donde la Kedushá, la santidad, significa otorgar satisfacción al Creador. Por esta razón debemos pedir la redención personal, donde cada uno sienta que ha salido del exilio. Es decir, cuando trabaja para otorgar, debe sentir que está en la tierra de Israel, lo que significa que su deseo solo anhelaba a Yeshar El, directamente al Creador. Y esto se llama Eretz Israel, la tierra de Israel. La señal de esto es si uno puede decir de todo corazón lo que decimos en la bendición Birkat Hamazon. Te agradecemos a ti, Creador, nuestro Dios, por haber legado a nuestros padres una tierra deseable, buena y amplia. Es decir, además de tener que pedir por la redención general, también debemos pedir por la redención personal. Y cuando esto llega, y por esto, cuando estaba en el exilio, es decir, cuando probó el sabor del exilio, cuando le llegaba la imagen de otorgar solo para el Creador y no para sí mismo, y sintió el sabor del exilio y el polvo, y en ese momento, y en el momento de la redención, cuando sale del exilio, siente en el trabajo de otorgar el sabor de una tierra deseable, buena y amplia. Por lo tanto, la tierra del exilio significa que sentimos ese sabor de sufrimiento y siempre pensamos en cómo escapar de esa tierra. Salir del exilio significa que ha llegado a una tierra deseable, buena y amplia. Decimos acerca de esta tierra, te agradecemos a ti, Creador nuestro Dios. Esto se llama la tierra Yeshar Kel, una tierra, un deseo directamente al Creador. Y esta es la redención que debemos anhelar lograr. Sin embargo, surge la pregunta naturalmente, ¿por qué sentimos el sabor del polvo en el trabajo de otorgar y queremos huir de él como alguien que está en el exilio? Aunque hay muchas razones para ello, debemos agregar otra. Hay una regla que no hay luz sin un kli, lo que significa que no hay llenado sin carencia. Por lo tanto, primero debemos entrar en el exilio, es decir, sentir el tormento en este trabajo, porque el cuerpo, que se llama el deseo de recibir, patea y se resiste a este trabajo porque está en contra de su naturaleza y por el sufrimiento que siente estando en el exilio. Es decir, precisamente aquellos que se dedican al trabajo de otorgar y el cuerpo se resiste, pero no se rinden a los argumentos del cuerpo y sufren los tormentos del cuerpo, es decir, la resistencia de su cuerpo, pero no escapan de la campaña, siempre están en guerra contra el instinto. A veces prevalece y otras veces el cuerpo prevalece, por lo que siempre están en altibajos y su alma nunca está en paz. Entonces sufre porque no es como otras personas que rápidamente huyen del trabajo cuando ven que el cuerpo se resiste al trabajo del otorgamiento, y no sufren cuando no están en el trabajo de degustar el sabor del exilio cuando el cuerpo se resiste, porque se rinden al gobierno del cuerpo y hablan de ello como los espías
que calumniaron la tierra de Israel, como dijimos en los artículos anteriores, donde trajimos las palabras del Sagrado Zohar. Ellos, de por sí, tienen kelim en los que reciben la redención, como se explica en el ensayo La entrega de la Torá, que el exilio es una cuestión de ausencia que precede a la existencia, que es la redención. Por lo tanto, encuentras todas las letras de Geulah, redención, en Golá, en exilio, excepto la letra Aleph, que señala a Alufo Shelolam, el campeón del mundo. Como dijeron nuestros sabios, esto nos enseña que la forma de ausencia no es más que la negación de la existencia. Por esta razón, cuando decimos en la bendición de la comida, te agradecemos, decimos, y por liberarnos a nosotros, Creador, nuestro Dios, de la tierra de Egipto, y por redimirnos de la casa de esclavos. Esto nos enseña que para llegar a la tierra deseable, buena y amplia, primero debemos pasar por una etapa de hacer los kelim, es decir, estar en la tierra de Egipto y ver que somos esclavos al servicio del faraón, rey de Egipto. Y los tormentos del exilio nos traen la necesidad de pedir al Creador para que nos libere del exilio. Como se dijo, Éxodo 2:23, y suspiraron los hijos de Israel por el trabajo y clamaron, y su grito llegó a Dios. De esto se deduce que el exilio es un kli y la redención es la luz y la abundancia. Resulta que el nombre del Creador que explica allí en el Sulam es la Shejinah, a quien se le llama el nombre del Creador. Cuando preguntamos, ¿qué significa que dirijamos el trabajo en la Torah y las mitzvot por el bien de la Shejinah? Explicamos esto con lo que Baal HaSulam dijo, que el Shochen, el morador, y la Shejinah, la divinidad, son uno. Es decir, el lugar donde se revela el Shochen se llama Shejinah. Podemos entender esto con un ejemplo. Si nos referimos a alguien como inteligente, rico o filántropo, estos nombres pertenecen a asuntos diferentes, es decir, un cuerpo diferente para una misma persona. Es decir, cuando es revelada su sabiduría ante otras personas, ellos lo llamarán sabio o rico, y eso significa de acuerdo con lo que otros ven. De esto se deduce que su nombre es solo una revelación del Creador.